Buen día, jóvenes. En el día de hoy voy a resolverles el siguiente problema. Nos dice: considera el circuito que se ilustra en la figura. ¿Cuál debe ser la FEN de la batería para que una corriente de 2 amperios fluya a través de la batería de 5 voltios, como se muestra? Es decir, nos están preguntando por esta FEN, cuánto debe ser el valor de esta FEN para que por esta batería circule una corriente de 2 amperios. Y además nos dicen: la polaridad de la batería es correcta. Bueno, eso lo vamos a averiguar con nuestros resultados. Entonces, ¿qué vemos aquí? Tenemos un grupo de resistores en la parte superior que nos llama aquí la atención, ¿cierto? Entonces, estos dos resistores están en serie, ¿cierto? Esta es la primera estrategia: identificar que el resistor está en serie y que está en paralelo para reducirlos. Entonces podemos ver que este par de resistores están en serie. Entonces esa serie de esos dos resistores me daría un resistor equivalente de ¿cuánto? De 30, ¿cierto? Vamos a dibujar solamente esa parte del circuito. Sería un resistor de 30, donde este extremo de esos dos resistores está conectado a este nodo que vamos a marcar en este instante. Aquí voy a marcar el otro nodo, ¿sí? Son los dos nodos estos. Además hay otros nodos en el circuito, pero por el momento me interesan esos dos. Continuando, tendríamos que debajo de él está un resistor de ¿cuánto? De 60 ohm, otro resistor de 60 ohm también, y un resistor de 30. ¿Cierto? Están conectados. Esto es lo que representa esta partecita del circuito, ¿cierto? Todo este conjunto aquí. Entonces, este conjunto de resistores yo lo puedo reducir de la siguiente forma. Miren que si yo analizo, estos dos resistores de 60 están en paralelo. Y recuerden que cuando tengo resistores en paralelo, el equivalente es el recíproco de la suma de los recíprocos. Pero hay una estrategia: que si los resistores son idénticos y están en paralelo, la resistencia es la mitad. Es decir, estos dos resistores de 60 me van a dar un resistor de ¿cuánto? De 30 ohms, que lo voy a dibujar aquí. Un resistor de 30 ohms. En la parte superior tendría el resistor de 30, que es este, ¿cierto? Corresponde a este resistor. Y el de la parte inferior, que es el otro resistor de 30. Resistor de 30. Entonces, eso me permitiría decir que tengo estos tres resistores en paralelo, ¿cierto? Porque están compartiendo el mismo par de nodos. Entonces, como son tres resistores, están en paralelo y son idénticos, entonces el equivalente sería un tercio. ¿Sí? Miren que un tercio de 30 son 10 ohmios. Eso sabiendo ese truquito aquí. Si tengo 4 sería un cuarto si son idénticos. Ojo, si los resistores son idénticos. Entonces, eso quiere decir que todo ese conjunto de resistores yo lo puedo reemplazar por uno solo de 10 ohmios. Profe, pero yo pude coger todos y meterlo y hacer la operación y obtener los 10 ohmios inmediatamente. Sí, perfecto también, sino que quería mostrarles otra estrategia que de pronto les pueda servir. Bueno, ahora vamos a redibujar nuestro circuito. Por eso lo voy a redibujar aquí en la parte inferior. Vamos a cambiar el color. Y nos quedaría algo así. Por aquí nos quedaría nuestro resistor de 10 ohmios, que reemplaza todo ese conjunto de resistores. El resistor de 5 ohms, ¿cierto? Aquí de este lado la batería
el resistor de 5 ohm. Aquí tendríamos un resistor de 15, la batería, el otro resistor, y la otra batería, que es la de 10 voltios. 10 voltios, esta es de 5 y esta es la que no sabemos que es una, ¿cierto? Nos quedaría el circuito de esa forma. Revisamos que hemos colocado todo: resistor de 5, la batería de 5, 10, que reduce todos esos resistores, el de 5, la batería de 10, 15, la FEN que vamos a averiguar, y el resistor de 20 ohmios. Entonces, ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Plantearnos nuestras ecuaciones de Mayer. Yo las voy a colocar en sentido horario, porque sí. Ese es el sentido que yo quiero aplicarle. Si me equivoco, al final me va a decir que me equivoqué en la dirección. Entonces, ambas las voy a colocar en la dirección sentido horario. Entonces, otro color. Entonces, tendría aquí una malla con una corriente asociada a una corriente I1, y por aquí tendría una malla asociada a una corriente I2. Son mis dos corrientes de malla. Vamos a utilizar el método de malla. Ese método de mallas está basado en la ley de Kirchhoff, ¿sí? Estamos aplicando ley de voltaje de Kirchhoff, que me dice que la sumatoria de voltajes en un nodo, en una malla, es igual a 0. Entonces, aplicando esas ecuaciones de Kirchhoff, tendríamos que, para nuestra malla 1, comenzando aquí en la parte inferior, recuerden que en las ecuaciones de malla hago una sumatoria de voltajes, que es lo que estoy aplicando. Entonces, este sería el sentido de la malla 1. Comenzando por la parte inferior, sería 5 y 1 menos 5 por la corriente que circula por este resistor, que es I1, menos 5 voltios, más 10 ohm por I1, más 5 por I1, más 10, ¿sí? Vamos a escribirlo hasta aquí y después hacemos el análisis de esta partecita. Entonces comenzamos escribiendo, sería 5 y 1 menos 5, que es el voltaje de la batería, más 10 y 1 más 5 y 1 más 10, ¿cierto? Hasta aquí lo que he analizado es 5 y 1 menos 5, ¿por qué menos? Porque me chocó con el negativo de la batería, más 10 y 1 más 5 y 1 más 10, llego a este nodo. Miren que este es el recorrido que estoy haciendo. Entonces, ahora resulta que me choco con qué terminal de la batería, el positivo. Recuerden que el positivo de la batería es el extremo más largo. Entonces sería más la FEN más 15. Escribir este 15 mejor, sea un poquito mejor, más 15, que multiplica a la corriente que circula por ahí. Pero ahí resulta que este resistor, en la técnica, ojo, no es que existan dos corrientes, aquí la dominante es I1 menos I2. Entonces esto nos quedaría I1 menos I2, y cierro mi malla, continúo por aquí y cierro mi malla. Al cerrar mi malla,
Lo que me dice Kirchhoff es que la sumatoria de esos voltajes debe ser igual a 0. Con eso tendría escrita mi primera malla. ¿Sí? En la segunda malla sería, partiendo de la parte inferior, sentido horario, sería 15, pero resulta que está afectada por esta corriente I2, la I1 va en sentido contrario. Recuerden que eso hace parte de la técnica, no es que existan dos corrientes ahí. Sería 15 I2 menos I1, ¿sí? Menos la FEN más 20 I2. Entonces vamos a anotarlo, sería 15 I2 menos I1 menos la FEN más 20 I2. Y esto es igual a 0. Entonces ya tendría mis dos ecuaciones. Si ustedes hacen la sumatoria de los términos, miren, sería 5 y 1 más 10, serían 15, más 5 serían 20, serían 35 y 1, ¿cierto? Sería 35 y 1. De I2 sería menos 15 y 2. Y más la FEN, que es otro término, y este menos 5 más 10, al pasarlo al otro lado de la igualdad, daría menos 5. Es decir, organizamos los términos. Esto nos daría, para la ecuación 1, 35 y 1 menos 15 y 2 más la FEN es igual a menos 5. ¿Sí? Ahora vamos con la segunda ecuación. En nuestra segunda ecuación organizamos los términos. Nos quedaría menos 15 y 1 más 35 y 2 menos la FEN es igual a 0. Entonces, fíjense que ya tenemos organizadas nuestras ecuaciones, pero tenemos dos ecuaciones, tres variables. Ese par de ecuaciones no tendría solución, pero hay información que nos está entregando el ejercicio. Resulta que I1, que hemos nombrado que es la corriente que circula por aquí, ¿cuánto vale esa I1? La corriente que circula por aquí es de 2 amperios. Es decir, que I1 es igual a 2 amperios. Si reemplazamos I1 en cada una de las ecuaciones y las organizamos, vamos a obtener como resultado que menos 15 y 2 para la ecuación 1, reemplazamos, más la FEN es igual a menos 75. Y en la ecuación 2, para la ecuación 2 tendríamos que sería 35 y 2 menos la FEN es igual a 30. ¿Sí? Reemplazan esos 2 amperios aquí y aquí y organizan las ecuaciones y van a obtener esta par de ecuaciones que tenemos aquí. Bueno, ahora este par de ecuaciones ya tendrían solución. Son dos ecuaciones, dos variables, los pueden resolver por cualquier método, sustitución, igualación, pueden utilizar alguna página de internet que resuelva las ecuaciones, porque hasta aquí viene la parte física. Entonces voy a darle los resultados de ese par de ecuaciones. Tendríamos que I2 sería igual a menos 9 cuartos de amperio, y la FEN nos está dando menos
108.75 voltios. Algo interesante esos resultados. Miren, me está dando negativo el valor de la corriente I2. ¿Qué me quiere decir? Yo tomé el sentido horario. En realidad el sentido no es horario, sino anti-horario. Y miren que el resultado de la FEN no es positivo, sino negativo. O sea que la polaridad debe ser al revés. De este lado debe quedar el terminal positivo y de este lado el terminal negativo, para lograr que por aquí circule una corriente de 2 amperios. ¿Sí? Eso es lo que nos está arrojando estos resultados. Con eso respondemos la pregunta A. Ahora vamos para la pregunta B. En la pregunta B, vamos a escribirlo con negro. En la pregunta B nos están preguntando ¿cuánto tiempo se requiere para que se produzca 60 joules de energía térmica en el resistor de 10 ohmios? ¿Cuánto tiempo se necesita para que se produzca 60 joules? ¿Sí? Una energía de 60 joules. Ok, de energía térmica en el resistor. ¿Cuál resistor de 10? Este, que es el único que hay, de 10. Entonces, ¿cómo vamos a sacar ese tiempo? Hombre, resulta que, recuerden que la potencia eléctrica es la rapidez con la que un elemento transfiere energía, sea que la absorba o la entregue. Entonces sería energía por unidad de tiempo, ¿cierto? Eso quiere decir que para resolver esa pregunta me están entregando aquí información. La energía, necesito saber el tiempo, entonces necesito saber cuánta potencia está disipando este resistor de 10 ohmios. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Resulta que para hallar esa potencia en ese resistor necesito saber por lo menos la corriente que está circulando por ese resistor, porque recuerden que la potencia eléctrica es igual a V por I o I al cuadrado por R, o V al cuadrado sobre R. Cualquiera de las ecuaciones son válidas. Entonces vamos a utilizar esta ecuación. Vamos a enfocarla. Ahora la pregunta es, ¿cómo hallo la corriente que está circulando por este resistor? Aquí hay que analizarlo con calma. Veamos qué pasa en nuestro circuito. Yo sé que por aquí circula una corriente de 2 amperios y llega a este nodo. Cuando llega a este nodo, ¿qué pasa? Hay una porción que coge por aquí, otra por acá, otra por aquí, y esta que es la que me interesa, ¿sí? Entonces, pero resulta que yo cogí este grupo de resistores y lo reduje. ¿A qué? Este resistor, este par de resistores, eran ¿verdad? Que es este resistor que está aquí. Y estos dos resistores son ¿cierto? Y este resistor que está en la parte inferior es este. Entonces tenemos estos 3 resistores. Pero resulta que ¿qué corriente está entrando a este nodo? 2 amperios. Pero si entran 2 amperios aquí, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Por cada uno de estos resistores, como son idénticos, va a pasar la misma cantidad de corriente. ¿Y cuánto sería la misma cantidad de corriente? Sería 1/3 de esta corriente, ¿cierto? Porque tengo 3 resistores idénticos. Eso quiere decir que por aquí circularían ¿cuánto? 2/3 de amperio. Por aquí circularían 2/3 de amperio. Y por aquí abajo circularían 2/3 de amperio. ¿Sí? Serían las corrientes que estarían circulando. Es simple análisis. No hemos realizado cálculos como tal. Simple. Entonces, con ese análisis que acabamos de realizar, por eso es que no quería reducirlos, tendríamos que la corriente que circula en el resistor de 10 es igual a 2/3. 2/3 de amperio. Entonces eso quiere decir que la potencia que está consumiendo ese resistor sería la corriente al cuadrado, que es 2/3
al cuadrado de amperio. Vamos a anotarlo aquí. Se ve aquí, vamos a anotarlo. La unidad es muy importante. Al cuadrado por la resistencia, que es de ¿cuánto? 10 ohmios. Y eso nos da ¿cuánto? Una potencia de 40 novenios. Unidad de la potencia eléctrica, watts. Entonces esa sería la potencia que está disipando ese resistor de 10. ¿Cierto? Ahora necesitamos determinar el tiempo. Tomamos nuestra ecuación, que tenemos la potencia, tenemos la energía, y vamos a averiguar cuánto tiempo, en cuánto tiempo se tarda para que se produzcan 60 joules de energía térmica en ese resistor. Entonces, el tiempo sería igual a la energía sobre la potencia, y esto nos daría igual a 60 joules sobre 40 novenos de watts. Esto nos da un tiempo de 13.5 segundos, y este sería nuestra respuesta, que el tiempo que se tarda en que se produzcan 60 joules de energía es 13.5 segundos, porque él disipa una potencia de 40 novenos de watts. ¿Cierto? La potencia es una unidad muy importante, me permite determinar un circuito, si el resistor que voy a colocar es el adecuado y que no se me vaya a quemar, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta en los cálculos de potencia de los elementos. Creo que hay una pregunta asociada al laboratorio con esto, y con esto hemos analizado todo nuestro problema. En la primera parte nos pedían calcular el valor de la FEM para que por este resistor circulara una corriente. Miren que la estrategia fue aplicar las reglas de Kirchhoff. Planteamos nuestras mallas, las organizamos, después de organizamos las solucionamos a través de la calculadora y obtuvimos nuestros dos resultados. Y para la segunda pregunta, que nos piden hallar cuál es el tiempo que se necesita para que se produzcan 60 joules en este resistor de 10 ohmios, utilizamos el concepto de potencia y después lo relacionamos con potencia eléctrica. Para hallar la potencia eléctrica en este resistor utilizamos el análisis en estos resistores. Nos dimos cuenta que por este resistor circulaba 2/3 de amperio, calculamos nuestra potencia y luego calculamos el tiempo. Con eso damos por terminado el ejercicio. Espero que haya sido de su agrado y que no quede ninguna duda. Cualquier cosa se comunican conmigo, con gusto los atenderé. Hasta otro video, nos vemos próximamente.